Bien. Arquitectura de computadoras, como les iba comentando, es bastante sencillo. De hecho, es pura teoría. ¿Ya? Son pequeñas las cosas que son ejercicios. Y la verdad es que los ejercicios son en base a la teoría. Quiere decir que si ustedes le entienden a cómo funciona algo, lo van a hacer. Y de eso se viene el siguiente tema. Los flip-flop. El nombre flip-flop es básicamente los dispositivos de estado, que le sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. Son usados para el almacenamiento, transferencia de datos digitales y también se los conoce como registros. ¿Ya? Un flip-flop, para los que no lo conozcan, se lo presento. En la vida real es un pequeño chipset, algo así chiquitito. Son negros. Normalmente son negros y aquí tienen un código. Y digamos lo que sea. Tienen una entrada, dos entradas y dos salidas. Son chiquititos, debe estar midiendo todo esto, si mal no recuerdo, entre 1 y 2 centímetros. ¿Ya? El valor de esto es de, varía, ¿no? De entre 1 a 3 bolivianos. Es bastante barato. El problema es que se usan bastante. Entonces, nos dice que es una máquina de estado. Nos dicen que es una máquina de estado. Si nosotros le sacáramos una radiografía, veríamos esto. Y esto es la forma en la que siempre tienen que dibujar un flip-flop. Es un cuadrado, ¿ya? Y como ven, tiene una entrada S y una entrada R. Tiene una entrada S y una entrada R. Aquí sucede algo. Existe una lógica matemática. Una lógica matemática. ¿Qué depende del flip-flop si ustedes compraron uno tipo AND o tipo OR? Va a pasar algo y va a generar un resultado Q. Ya, va a generar un resultado Q. Y en el caso también va a generar un resultado de Q negado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le ingreso aquí, si este es un AND, y aquí yo le ingreso un 1 y aquí un 1, Q va a ser de resultado 1 y Q negado va a ser 0. Si aquí yo le, vamos a cambiar de color, si aquí yo le introduzco un 0 y aquí un 1, el resultado del AND va a ser 0 y su negado va a ser 1. ¿No? Entonces así va a ir yendo el flip-flop. Entonces le van a ir ingresando números binarios y va a generar un resultado. Así de simple. ¿Ya? Ahora lo interesante de los flip-flops es que no necesariamente tienen que ir conectados en serie. ¿En serie qué me refiero? Que yo tengo un flip-flop, este otro y este otro. No necesariamente tienen que ir así. No van así. En realidad se mezclan bastante dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, yo tengo este y yo tengo este. Yo agarro y digo, bueno, tengo una entrada y otra entrada, R y S. Este es mi flip-flop que le llamamos K1. Y digamos que queremos que Q negado sea mi nuevo S. Entonces sea mi nuevo R. Y al revés también, ¿no? También puede ser así. O también podemos hacer, dependiendo del resultado anterior de este va a ser mi S. ¿Ya? Y el resultado de este, aquí partimos, también va a depender de este, ¿no?
y este capaz dependa otro de acá. Entonces se puede mezclar bastante y a veces uno lo mira así y se chipa. K2, K3. ¿Por qué tiene que pasar esto? Esto lo van a ver seguramente más adelante cuando ustedes armen su propio circuito. Ahora, de momento nos quedamos con una idea. Los flip-flops no necesariamente son seriales, sino que tienen un orden propio y puede ir dependiendo de la necesidad. ¿Ya? Esa es la idea con la que quiero que se meta en primera instancia. No necesariamente tiene que estar conectado uno tras otro. Es más, hasta incluso puede haber uno que no se conecta, que no se conecta aquí, sino se conecta con una línea que siempre da 1. ¿No? También, una línea externa. Ya no necesariamente tiene que basar sus resultados en esto. Basar sus entradas en el resultado anterior. Ya. Con esa idea simplemente nos queda. Dice, ¿no? Son dispositivos con memoria comúnmente usados para asumir solamente dos posibles estados de salida. ¿Ya? Tienen un par de salida que es complemento a otro. Tienen una o más entradas que pueden causar el estado del flip-flop. Bien. Yo tengo un flip-flop. Lo más común que van a encontrar es de dos entradas, ¿no? De entrada R y entrada S. Pero también hay algunos de una entrada, ¿no? Algunos de una entrada, como vemos acá, que tiene una entrada, un flip-flop tipo D, un flip-flop tipo T, un flip-flop R y S, JK, ¿ya? Tienen dos entradas, ¿se dan cuenta? Obviamente pueden encontrar demás entradas, 1, 2, 3, 4 y generar un resultado, no hay lío. Pero lo que sí van a hacer es generar solamente dos salidas. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner una cantidad que quiera, digamos, de entradas, pero el resultado siempre va a ser o 1 o 0. O 0 o 1. Esos son los dos tipos de salidas que puede haber. 1 y 0 y 0 y 1. Nada más. Porque estamos almacenando solamente un bit, un numerito, que puede ser 1 o 0. ¿Ya? Solamente sirve para almacenar una cosita. Bien. Pero vamos un poquito de historia. Creo que muchas personas, al menos yo en ese entonces, me preguntaba qué significaba ese 0 y 1. ¿Ya? Si nosotros, bueno, en un principio no se sabía cómo traspasar información de un lado a otro, ¿no? Te digo, antes de la computadora, uno de los aspectos más rudimentarios era por medio de ondas, ¿verdad? Era una onda. Por ejemplo, alguna vez han puesto un vaso conectado a un cable y otro vaso. Yo hablo por acá, ya hay una transferencia de ondas, ¿verdad? Y llega el sonido al otro lado. Parece magia, pero así pasa. Entonces, basándonos en eso, también estamos hablando de digitalizar este aspecto, ¿no? Y ahí es donde vienen los pulsos. En realidad, ¿qué podemos decir? Cuando nosotros tenemos un cable, bueno, iniciamos con un cable coaxial capaz, mide niveles de electricidad, ¿verdad? Le manda impulsos eléctricos y dice, bueno, si el impulso es máximo, entonces
lo contabilizamos como si fuera un 1. Si el impulso es mínimo, lo contabilizamos como un 0. Ojo, el 0 no significa que está apagado. Muchas personas piensan así, no, apagado y encendido. Significa que el pulso es mínimo nada más. Entonces ahí se va construyendo. Por ejemplo, tiene un 1, tiene un 0, tiene otro 0, tiene otro 0, tiene un 1. Y a partir de eso está formado nuestro... Todo lo que vemos, ¿no? Está formado a partir de unos y ceros. Obviamente con la llegada de la fibra óptica ya no se hace uso de pulsos eléctricos, sino más que todo de haces de luz, ¿no? Saben que tiene sus fibras ahí delgaditas y se les va pasando luz, y lo mismo, ¿no? Un haz de luz alto, un haz de luz bajo, un haz de luz alto y así, ¿ya? ¿Por qué se le explica todo esto? Porque al final esos números van a ser recibidos por la computadora y van a decir, ah, mira, recibí un 0, un 1, 0, 0, 1, 0. ¿Qué número es este, digamos, no? 2, 16, entonces el número 18. En hexadecimal sería el número a ver, ¿qué número sería? 8 10, 18 sería en hexadecimal 10 y 12 sería, ¿no? Si no estoy calculando mal. Y dice, bueno, este número 12 pertenece a, digamos, la barra en el código ASCII. Ah, entonces es una barra. Y entonces se van a dar cuenta qué tan complejo es el sistema que está dentro de su computadora, porque aquí empieza a armar códigos solamente con números. ¿Ya? Entonces este es un lenguaje de computadora. Después va a empezar a transformar en números, código ASCII. Y va a empezar a ir a un tipo de lenguaje más conocido, ¿no? Hasta que al final llega a una interfaz. Y determina ya, digamos, su color rojo, su color verde, la línea, lo que ustedes quieran. En eso se basa. Ahora, en sí, hay un elemento que es sumamente importante a la hora de crear cualquier elemento, cualquier circuito de estos, ¿no? Que es el concepto de clock, que es el reloj, ¿no? ¿Qué es el clock? Se lo conoce, es un aparatito, ¿ya?, que está conectado a todo el circuito. Empieza, no sé, capaz aquí empieza, aquí tenemos el primer flip flop y aquí tiene una entrada y aquí tiene otra. Este es el aspecto de un circuito real. Tiene un clock que va aquí, tiene dos entradas. Entonces el clock va a estar mandando constantemente pulsos de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿verdad? Va a estar mandando constantemente pulsos, de manera de que en cada pulso va a hacer funcionar una vez este flip flop y van a ir ingresando nuevos datos. Así es como va a ir avanzando. Entonces dice, bueno, empecemos. Básicamente, no sé si alguna vez han estado en alguna banda, han escuchado alguna música. Vendría a ser como la batería, porque le da el ritmo, ¿no? Le da el ritmo a todo a toda la computadora. O también para las personas que ya son más técnicas, es como el cronómetro. ¿Cómo se llama este aparatito? Que va de un lado para otro.
le da un ¿cómo se llama? A ver, ¿alguien conoce? Lo tengo a la punta de la lengua. Oscilador. No, no es un oscilador. Bueno, no importa, ¿no? Son unos aparatitos que usan los músicos para poder ver tiempos, ¿no? Así, ¿no? Entonces ya uno va tocando o va cantando, lo que sea, a ese tiempo. Entonces, un clock vendría a ser eso. Marca el tiempo para que funcione. ¿Ya? A ver, vamos a ver si aquí nos tienen una respuesta. Metrónomo, ese, metrónomo. Sabía que era un ataque de Pokémon, pero no me acordaba cuál. Este, entonces marca el tiempo. Nosotros lo vamos a ver bastante lento. Lo vamos a ver que va a marcar un tiempo cada segundo, capaz cada 2 segundos, ¿ya? Pero en la vida real es mucho más rápido, porque esto ya llega al orden de los miles, o incluso miles de miles. A esto se lo conoce, ¿no?, como frecuencia. Frecuencia. Quiere decir cuántos números va a enviar por segundo. Espera un ratingo. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces va a hacer pulsaciones por segundo? Y estamos hablando de miles, porque obviamente no va a mandar un 1 y un 0 por segundo, sino va a mandar miles de 0 por segundo. A este se lo conoce como una frecuencia y se mide en hercios. En hertz, ¿no? Hz. Un hertz significa que manda un número por segundo. Un kilohertz que manda 1000, ¿no ves? Después está un megahertz que manda 1.000.000. Un gigahertz que manda 1.000.000.000. O sea, estamos hablando de 1.000.000.000. Y los procesadores actuales, si mal no veo, si mal no veo, está en el orden de 3, ¿no? 3 GHz, 2.5 GHz. Entonces básicamente están enviando 2.000.000.000 de números por segundo. Así de rápido, o sea, es increíble. Porque, o sea, por eso es que va bien la computadora. Mientras más elementos tenga, la arquitectura de 64 bits significa que por cada elemento enviado, o sea, por cada elemento, por cada letra, se van a enviar 64 elementos. Vamos a hacer un calculito rápido, ¿no? Estamos hablando de 1.000.000.000. Ahí, dividido 64. Prácticamente está mandando 15.625.000 letras por segundo. Entonces ya ven por qué es que hay una velocidad de transferencia, ¿no?, tan rápida, o sea, una reacción rápida de la computadora. Yo hago una línea y aquí hay muchos unos y ceros, pero como es tan potente la computadora en estos tiempos, vemos que parece que es una sola cosa, ¿no? Bien, entonces eso es el clock, le da el pulso, es como la batería, ¿no?, el que le da el ritmo a todo el sistema. Bien, entonces tenemos esto. Vamos a asumir, en este caso ya vamos a ir a un estudio más lento. Ya no vamos a agarrar mil millones por segundo, sino vamos a asumir que tenemos un clock que es bastante lentito. De hecho, lo que ustedes van a conseguir van a ser así, ¿no? Tenemos un clock
que inicia y dice, bueno, el primer segundo va a ser una bajada y una subida. Si te dan cuenta, en un segundo aparece un 1 y un 0, ¿no? ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, determina las características que van a haber dentro de un flip-flop. Esta tabla se la tienen que aprender. Se le llama la tabla característica. Significa. A ver. A ver, vamos a traerlo. La tabla característica, ¿para qué nos sirve? Si nosotros le metiéramos un dato a un flip-flop, con el pasar de tiempo nos daría el mismo resultado. Por ejemplo, si nosotros le metemos puro 1 a S y puro 0 a R, el resultado siempre sería el mismo, lo cual eso no nos interesa, porque buscamos que cambie, que tenga un sentido lógico, y para ello existe la tabla de características. Todo se mueve por medio del clock. Ahora vamos a hacer mejor este de acá. Ya. Todo lo vemos por medio del clock. ¿Ya? Por ejemplo, inicialmente podemos estudiar un flip-flop sencillo, sin el clock, el cual tenemos una R y una S, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Tenemos Q más 1. Q más no, le ponemos. Y tenemos Q negado más, ¿no? ¿Qué significa esto? Pasa que ahora, si bien vimos un flip-flop sencillo aquí, los flip-flop reales ya pueden retroalimentarse. Quiere decir que ellos mismos se hacen cambios. Por ejemplo, yo tengo aquí una entrada S, ¿no? Y tengo una entrada R. Pero dentro de todo esto existe un pequeño sistemita que viene así. ¿No? Este es R, este es S, este está negado aquí así, y genera un resultado, ¿no? Y este también. Pero existe retroalimentación. Ahí está. Pasa eso. Significa que el primer valor puede ser 1 y 0. Pero ¿qué va a pasar aquí? Entramos con 1. Aquí es 0. ¿Ya? Aquí vamos a asumir de que es 0. Inicialmente, el resultado es un... En este caso tenemos un AND. 0 y 0. 0, pero el resultado es 1. Aquí tenemos 0 y aquí es 1,
0 y 0 es 0 y aquí es 1. Y va a agarrar. ¿Y cuál va a ser mi resultado aquí? 0 y 0 va a ser 1 y 0. ¿No? Aquí vemos, ¿no? El resultado es 1 y 0. Pero ¿qué va a pasar? Este 1 ahora va a entrar acá y va a ser un 1. Y este 0 y este 1 también va a ser un 1. Aquí, ¿no? Y ahora 1 y 1 va a ser igual a 1, ¿no? Pero como está negado es 0. Y aquí 1. Entonces van viendo cómo va cambiando gracias a la retroalimentación. Es un poquito complicado en un inicio, sí. Pero vamos a ver, o sea, no se tiene que aprender todo esto de memoria, sino simplemente esta tabla. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos solamente dos elementos, tenemos varias probabilidades. Puede ser que sea un 0 y este 0. Pero cuando los dos son ceros, ¿qué va a pasar? Si este es 0 y este es 0, todo va a ser 0 y no va a recibir nunca un pulso, ¿no? Por ejemplo, si este es 0, este es 0, aquí empieza a haber un bucle. Por lo tanto, no pasa nada. X. ¿Ya? Se vuelve inestable. Para que se vuelva estable, uno de los dos elementos al menos tiene que ser un 1. Y para ese caso, el resultado de acá, por ejemplo, si este es 1 y este es 0, va a ser 0 y 1. Y aquí 1 y 0. Si en el caso ambos son 1, ¿qué va a pasar aquí si ambos son 1? Por ejemplo, si este siempre es 1 y este también, ¿de qué va a depender de que este sea 1 o 0? De este valor. Si este valor es 0, por lo tanto este va a ser 0. Si este valor es 1, va a ser siempre 1. Por lo tanto depende del valor previo. ¿Ya? Eso, entonces esa tenemos nuestra tabla inicial de un flip-flop. ¿Bien? Pero entonces ahí viene el trabajo de un clock. El clock lo que hace es agregarle estabilidad, porque si se dan cuenta en un principio tenemos esto de aquí y vamos a poner el nombre flip-flop. ¿Ya? Tenemos esto de aquí y si se dan cuenta depende uno del otro. Por lo tanto lo vuelve inestable en algunos casos, como ejemplo este. Entonces lo que se ha buscado es que por medio de un clock volverlo más estable. Vamos a ver cómo ha terminado eso. En este caso tenemos un flip-flop. Tiene una entrada S, una entrada R, pero esta vez también tiene un clock. Y esto va así. Seguramente ya esto lo han visto. ¿Ya? Y el clock le da el impulso inicial. 1 y 0. Y ahí recién existe retrocompatibilidad, que es básicamente lo mismo que el anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar esto? Que le dé una cierta estabilidad. Ahora tenemos un clock. Tenemos R, S, R, Q y Q negado, ¿no?
El clock puede ser, ahora como vemos tenemos tres variables, ¿no? Entonces necesitamos 8. Pero ¿qué pasa? Cuando el clock es 0, en todos los casos en que el clock es 0, esto se vuelve inestable. No puede haber. Significa que no hay pulso o es pulso mínimo. ¿Ya? Por lo tanto es valor previo y valor previo negado. ¿Ya? Esto simplemente no lo utilizamos cuando el clock es valor 0. Nos da igual. Simplemente decimos, en ese lado no hay pulso de movida. Simplemente es el mismo. Mira, si se dan cuenta, ¿cuánto vale Q? Lo que valía Q antes. ¿Cuánto vale Q negado? Lo que valía Q negado antes. Eso significa eso. Eso significa valor previo. Por ejemplo, un valor previo es este. Digamos que va así. Iniciamos con 1. Este es un AND, ¿no? Digamos que en el principio es un 0. 1 y 0, que nos va a dar 0. Bueno, vamos a ver que son OR, ¿no? Mejor que son OR. Para que se vea mucho mejor. Empezamos con 1 y empezamos con un 0. Si me dice 1 o 0, vamos a ver, negado, 1 o 0 me va a dar, vamos a poner el ejemplo, sea mejor que sea AND y sea negado, ¿ya? Ahí está, ahora sí va a dar, porque si no nunca iba a cambiar, ¿ya? Tenemos un 1 y inicialmente tenemos un 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice 1 y 0, que me va a dar 0, ¿verdad? Entonces el resultado va a ser 1. Eso es mi primera iteración. 0. Tenemos 1, que es S, ¿no? Y R es 0. Me va a dar como resultado un 1. Ahora, si se dan cuenta, este 1 va y se conecta acá. Ahora, este de aquí va a ser 1. Ya no va a ser 0. Este 1 siempre va a ser 1. Este número de aquí se convierte en el valor previo. Significa cuál es el resultado en la anterior iteración, ¿no? Aquí tenemos entonces 1, 1 y aquí vendría a ser 0, ¿no? Porque está negado. Esto de aquí es el valor previo, porque es el valor que tenía antes en la anterior iteración. A eso se refiere con valor previo. Ahora vamos a hablar cuando todos los clocks sean 1. Esto es lo que vamos a utilizar bastante, ¿no? Posibilidades de que sea 0, 0, puede ser 0, 1, puede ser 1, 0 y 1, 1. Para ello tenemos que el resultado va a ser el valor previo, este valor previo negado. Aquí va a ser 0 y 1. Aquí va a ser 1 y 0. Y aquí va a valer X, ¿no? Así lo tenemos. Pero aquí solamente el clock está dando el inicio. No hace realmente mucho. No solamente da el tema de cómo va a iniciar y cuándo va a iniciar. O sea, ¿se acuerdan el problema? Este problema de decir, Eric, ¿por qué le pones un 0 al inicio? Ah, pues por el clock. Al principio empieza con 0 capaz y después con 1, 0 y 1. Entonces el clock va a determinar este número. Le da un inicio. Ya para que no esté al aire, como en este caso, ¿no? En este caso no sé por dónde empieza ni por dónde termina, porque no sé si este número de acá es 0 o 1, porque depende del valor previo. Pero ¿qué pasa cuando es la primera vez, el primer pulso? No hay valor previo, ¿no? Entonces para eso se eligió el clock. Pero siguieron con todo esto. Ya. Tenemos que llegar a esto, ¿no? A la tabla de flip-flop. Siguieron con todo esto y llegaron a una conclusión de que también tendría que haber una retrocompatibilidad con el clock.
¿ya? El sistema ya es más complejito, capaz mejor no lo dibujamos para que uno se chipe. Pero con lo que se tienen que quedar es con la tabla. Clock, ¿no? El clock puede ser 0. Ya saben que cuando es 0 es inestable. Y el valor es el mismo que el anterior. Son los clock. Ahora vamos a ver cómo se están viendo. Bien, sigamos entonces. Nos quedamos con esta tablita. Cuando el clock es 0, ¿saben? No hay nada. El punto está cuando el clock vale 1. Entonces tenemos que J vale 0. Esto puede valer 0. Este puede valer 0. Este puede valer 1. Este puede valer 1, 0 y 1 y 1. Entonces en estos casos, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado de 0 y 0 va a ser el valor previo. Este va a ser el valor previo negado. Esto va a ser 0. Esto va a ser 1. Esto va a ser 1. Esto es 0. Y en este caso va a ser al revés. Valor previo negado. Y este es el valor previo. ¿Ya? Esta tabla se la tienen que acordar. Esta se la conoce como la tabla de estado. ¿No? Tabla de características, perdón. ¿Para qué nos sirve? Para saber cómo va a desactivado tu evolucionar. micrófono por si acaso. Ah, pucha, qué desgracia. Todo mi discurso se... Bien, a ver, vamos a ver. Sabemos que cuando el clock es 0 no pasa nada. ¿Ya? No hay entradas, por lo tanto el valor es el mismo siempre. ¿Ya? El punto pasa cuando el clock es 1. Ya tenemos dos entradas, J y K, 0 y 1, 1, 0 y 1 y 1. Cuando esto pasa, me genera resultados. Se dan cuenta que antes, por ejemplo, en el primer caso, cuando es 0, 0 se vuelve inconsistente porque no hay una entrada inicial. Entonces, no puede haber, tiene que ser 1, 0. En caso de valor previo y valor previo negado, son los valores anteriores. Entonces, sí hay valor. Pero en este caso no vemos resultado. Entonces, no nos sirve. ¿Ya? Hay un error. En este caso, le metieron el clock. Y ya se arregló el problema de los 0 y 0, porque ya tenía manera de iniciar. Pero había una inconsistencia cuando los dos eran 1 en este caso. Por lo tanto, se
obtuvo este final. ¿Ya? Le metieron más circuitos adentro del flip-flop para que funcione. Y ahora vemos que ya todo es consistente. No hay X. Significa que todos los valores, la combinación de los valores, va a tener un resultado. ¿Ya? Entonces nos quedamos con esta tabla de características. De momento es teoría. Más adelante vamos a ver que sí es bastante útil. Que sí se necesita. ¿Qué es una... ¿Qué es una tabla de características? ¿Para qué sirve? Vamos a ver. Yo tengo un flip-flop que es J y K. Aquí está el clock y me genera Q y Q negado. ¿No? Si nosotros conectáramos solamente un flip-flop, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Significa que es de un solo bit. Cada flip-flop es un bit, ¿no? Significa que si yo pongo 1, me va a leer solamente 1 y 0. Si yo pongo 2, ya me va a leer desde el 0 hasta el 3. Si yo pongo 3, del 0 hasta el 7. ¿No saben que el orden va de n, de 2n, 2 elevado a la n menos 1? Si yo meto aquí inicialmente 0, aquí 0, ¿qué me dice que me va a hacer el resultado? El valor previo, ¿no? El valor previo, bueno, no tiene valor previo todavía, 0 y 1. Si nosotros le metemos 0 y 1, me va a salir en Q 0 y aquí 1, ¿verdad? Si yo le meto 1 y 0, aquí va a salir 1 y aquí va a salir 0. Y así va a ir sucesivamente. ¿Para qué sirve? Para armarme circuito. Cuando nosotros vamos a ver, esto es más que todo para una tabla de comprobación. Vamos a ver cómo se va a ir moviendo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me va a generar en el primer pulso un 1. En el segundo pulso un 1. En el segundo pulso un 1 también. Aquí un 0. Aquí un 0. Aquí un 1. Aquí un 1 y aquí un 0. Significa que en una serie el primer número, vamos a ver, va a ser 1, el segundo 1, el segundo, este de aquí va a ser, no, este es bajada, por lo tanto me va a dar 0, 0 y 1. Ahí está. Pero como les digo, estos son solamente un flip-flop. ¿Qué pasaría si yo le agrego más? Y digamos, digo así. Aquí sería un 1, aquí sería 0, aquí sería 1, aquí sería 0, aquí sería 0. En este caso, este vale 1, este 0, 1, 0 y 0. Suponiendo de que estamos contabilizándolos en orden, este vale 2 y este vale 1. Entonces el resultado haría 3, 1, 2, 0 y 1. ¿Ya? Esto ya está en decimal. Significa que según esta serie, el foquito se va a prender cuando valga 3, 1, 2, 0 y 1. Estoy hablando en decimal. ¿Ya? Parece complicado esto, ¿no? Pero van a ver con la práctica que no es diferente. Esto es simplemente una explicación. Bien. Simplemente para eso, es para la verificación de qué número le toca al siguiente. ¿Ya? Cómo va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Para generar, ¿cómo se llama? Es para generar series. Bien. Eso no va a servir mucho. Luego de ello, que sabemos que es la tabla de características, que nos sirve para saber cómo va a ir evolucionando
un pulso, un sistema, un circuito a lo largo del tiempo. Es para eso. Va a ser para comprobar nuestro resultado al final. Pero hay otra tabla que sí la vamos a utilizar bastante cercana, que es la tabla de estados. La tabla de estado nos muestra los valores de salida para dichos valores de entrada. Obviamente cuando el reloj lo habilita, ¿no? ¿Cuál es nuestra tabla? Tenemos Q, T, Q, T. Déjenme que se parece la T más 1. Y tenemos un valor J y un valor K. ¿Ya? Y el resultado es así. Si Q es 0 y este es 0, el resultado de J es 0 y este es X. Si este es 0 y 1, vendría a ser 1 y X. Y si este es 1 y este es 0, sería así. Si este es 1 y este es 1, así sería. Esta es otra tabla que se tienen que aprender, ¿no? Tenemos dos tablas, esta y esta de aquí, y esta de aquí. Estas dos tablas se las tienen que aprender, son importantes. Esta nos va a servir para verificar si nuestro resultado está bien, y este nos va a verificar para seguir secuencia, ¿ya? Bien. Hasta ahorita se ve complicado por la teoría. A veces la teoría, comprender una teoría es bastante difícil, ¿ya? Pero entonces lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a agarrar esta de acá. Tengo vamos a agarrar esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí y esta de aquí. Y estas dos, perdón. ¿Es esta? Sí, es esta. Se me complica eso. Quiero copiarlo esto. Ahí. Ya, estas son las dos tablas que vamos a utilizar, ¿verdad? Tenemos esta y esta de aquí. Ya, vamos a ponerle práctica entonces, mejor, para no hacerlo, no hacerlo, no fregarlo. La pregunta viene así. Yo tengo una serie, mayormente es así. Vamos a hacer una serie corta que va así, digamos, 1 y 3, no, 0, 0, 1 y 3, ¿ya? 0, 1 y 3, esta es mi serie. Yo quiero que mi foquito se encienda solamente cuando aparezca el 1, el 0, el 1 y el 3. Y en ese orden, me tienen que aparecer el 0, el 1 y el 3. Lo primero que tengo que saber es cuántos flip-flop yo voy a utilizar. Y esto depende de la fórmula, ¿no? 2n menos 1. ¿Cuál es el mayor número aquí? El 3.
Entonces tiene que ser mayor que 3, mayor o igual a 3. ¿Qué número le puedo poner aquí? N sería 2, ¿no? Porque 2 elevado al cuadrado es 3, menos 1, 3. Entonces sí cumple. Esto quiere decir que yo voy a utilizar dos flip-flop. ¿Ya? Cada flip-flop se lo determina con una Q. El flip-flop, el Q1 y el flip-flop Q0, perdón, y el flip-flop Q1. Donde obviamente el que está más a la izquierda tiene más importancia, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo 1 y 0, este vale 2 y este vale 0, ¿no? Sabemos, ¿no? Decimales. Es como formar el número con A y B. Ahora las A y B se convierten en Q. 0, 1, 2, ¿no? Mientras más a la izquierda esté, es el número de mayor relevancia. Yo hago esto. Aquí yo lo voy a poner en decimal. ¿Qué números y en qué orden? Acuérdense, lo ponemos el 0, el 1 y el 3. Y nosotros aquí lo convertimos a decimal estos números. Por ejemplo, esto en decimal sería 0, 0. Esto en decimal sería 0, 1. Y esto en decimal sería 1 y 1. ¿Verdad? Entonces ya tengo armada. Yo digo, este flip-flop yo quiero que me dé 0. Este quiero que me dé 1 y así. O sea, estoy dando resultados que quiero que me den. ¿Ya? Eso es lo principal. ¿Qué resultado? O sea, estamos yendo atrás. Primero pregunto qué es lo que necesito y después voy a ir para atrás diciendo cómo lo voy a ir preparando. ¿Ya? Una vez tengo eso, vamos a ver, tenemos un flip-flop. Este es mi flip-flop Q1 y este es el Q2, ¿verdad? Q0, perdón. Tiene una entrada R y S. En este caso lo vamos a llamar K y J. Siempre se usa KJ, ¿eh? J y K. Yo quiero que al final de todo esto en la primera me salga 0, en la segunda 1 y así sucesivamente. ¿No ves? El punto está que cada Q tiene dos entradas, ¿no? Tiene J y K. Entonces lo vamos a armar así. Vamos a ver un ratito Excel. Vamos a hacerlo más sencillo esto porque si no me voy a pasar de 4. Ahí está. Voy a tener esto, voy a tener esto, voy a tener esto y voy a tener esto. Y para personas que sí ven, lo piensen, son tablas de Carnot. ¿Cómo sé cuántas tablas hacer? Fácil. Tengo que hacer 2 por cada Q. Entonces todas estas de aquí, toda esta fila son mi Q0 y toda esta fila es mi Q1, ¿no? Entonces este pertenece a Q0, este pertenece a Q0, este a 1 y 1. Toda esta columna pertenece a las J y todas estas columnas pertenecen a las K. ¿Ya? Si tuviera más Q, si fuera, digamos, necesitar 3 bits, se agregan otras 2. Entonces por cada Q nosotros le agregamos 2 tablas. ¿Ya? Ya saben, ¿no? Aquí cómo va esto ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, tenemos nuestro mapa de Carnot listo. Lo único que tenemos que hacer es determinar los valores. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Empezamos con Q sub 0. Este es mi valor de entrada. El cual me dice ¿cuál? ¿Qué me dice acá? Tenemos un valor de entrada, ¿verdad? Este es mi valor T, el valor actual. Y lo que vamos a hacer en cada pulso es evaluar qué va a pasar con ese valor. Por eso es que decimos, ¿no? Aquí está Q sub T y aquí Q sub T más 1. Significa estamos viendo al futuro. Aquí va a pasar del 0 al 1. Entonces vamos a nuestra tabla y ¿qué va a pasar? El primero es 0 y el siguiente es 1, ¿no? Está pasando del 0 al 1. Aquí 0 a 1. Buscamos en la tabla 0 y 1. ¿Qué va a pasar? Dice, en J a ver, creo que aquí es así. No, son más pequeños. No estamos haciendo tanto de ahora que lo veo. No son tan grandes. No son tan grandes. Vamos a corregir. Son mapas de Carnot más pequeñitos, ¿ya? Porque son de 3, ¿no? Va de a 2. Solamente tiene esto. Pero la cantidad sigue siendo la misma, no solamente que el mapa de Carnot es más pequeño. Bien. Entonces vamos a ver, otra vez sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incluso creo que sería más pequeño porque son de a 2, ¿no? A ver... No, está bien. No, serían de a 2 todavía. Más pequeños todavía. De que lo veo bien. Solamente tiene 4 numeritos. Muy pequeño muy pequeño ha sido el ejemplo, pero está bien. Ahí, ¿no? Son nuestros mapitas de Carnot, solamente de 2 bits. Ya. Bien, ahí estamos. Esos son nuestros mapas de Carnot. Como sé, porque solamente son dos elementos. Entonces necesito solamente 2. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a recapitular otra vez, porque no nos perdemos. Vemos primero de las Q. Q sub 0. ¿Qué va a pasar? Está pasando del 0 al 1. Por lo tanto, me dice 0 a 1. En J va a ser 1 y en K va a ser X. Entonces, ¿qué número estamos buscando? El 0. Aquí es 0, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Ahí está. Nos vamos a la casilla número 0 y nos dice en J, ¿qué tiene que ir si es 0 y 1? Está pasando del 0 al 1. Del 0 al 1 estamos agarrando esto de acá y me dice, ¿qué pasa en J? Aparece un 1. Entonces vamos acá y en J aparece un 1. En J aparece un 1. ¿Y qué pasa en K? Aparece una X. Aquí, ¿no? X. Y le ponemos donde está el 0, una X. Bien, seguimos. Vamos con el 1. ¿Qué voy a poner aquí? Eso significa. Voy a poner 1, 0 o X. ¿Qué está pasando? Mi valor normal es 1. Y aquí está cambiando a 1. Entonces vamos a mi tabla y digo de 1 a 1. ¿Qué pasa con J? Aparece una X. ¿Y qué pasa con Q? Con K, perdón. Aparece un 0. ¿Lo ven aquí? Aquí aparece un 0. Siguiente, tengo que hacer esto de acá. Este es mi valor y este es mi tema 1.
está pasando del 1 al 0. Vuelvo a mi tabla. Pasa del 1 al 0. En J es X y en K es 1. ¿En qué número? En el 3. J es X, ¿no? Y K es, a ver, 1, ¿verdad? Listo. La demás, en la que esté vacía, le pongo yo X. ¿Ya? Vuelvo a repetir lo mismo con Q sub 1. El valor inicial es 0 y está cambiando a 0. ¿Qué pasa cuando es 0 y 0? Aquí J es 0 y K es X. J es 0 y K es X. ¿Qué está pasando en 1? Corre de 0 a 1. ¿Qué pasa cuando es de 0 a 1? En J vale 1 y en K vale X, ¿no? Siguiente. Está pasando de 1 a 0 también, ¿no? ¿Qué va a pasar? Aquí es X y aquí es 1 seguramente. Y en lo demás le pongo X. Ya tengo armadito mi mapa de Carnot. Lo único que tengo que hacer es resolverlo. ¿Ya? Saben, ¿no? La misma norma. Estas son como las X. Y los ceros obviamente hay que evitarlo, ¿no? Hay que hacer los grupos más grandes posibles siempre y cuando se pueda. En este caso dirían, yo agarro esto, ¿verdad? Pero no, porque aquí hay X. Entonces agarro el grupo más grande posible, ¿no? Y vamos a ver. Aquí sería Q sub 0, perdón, sub 1 y aquí Q sub 0. Si yo agarro todo el grupo, ¿qué va a pasar? Es 1. Básicamente la unidad, ¿no? Que sería Q sub 1 y esto sería Q sub 0. Aquí, ¿qué vamos a agarrar? Vamos a agarrar colores, ¿no? Vamos a agarrar este 0, tenemos que evitarlo. No tenemos que agarrar los 0, tenemos que agarrar solamente los 1 y las X. Entonces agarramos esto de aquí. Por lo tanto, mi resultado ya está. No tengo que agarrar este de aquí, ¿no? ¿El resultado cuál sería? Q sub 1. Aquí vamos a ver. Agarramos esto de acá. Mi resultado sería Q sub 0. Y esto es todo. Sería igual a 1. ¿Ya? Estamos haciendo un mapa de Carnot donde en vez de A, B, C es Q sub 0 y Q sub 1, ¿verdad? En vez de A sería Q sub 1 y en vez de B sería Q sub 0. Estamos viendo por ordencito. Y le estamos dando valores en vez de A, B, C, Q sub 0, Q sub 1. Es básicamente eso. ¿Ya? ¿Para qué sirve entonces mi tabla de estado? Para saber cómo va cambiando esto y determinar qué le voy a poner, 1 o 0 o X. Sí, lo estoy grabando. De hecho, ahorita lo paro.